En todas las encuestas realizadas en vísperas del mensaje ofrecido por el presidente López Obrador a propósito del primer informe de gobierno que envió al Congreso, la inseguridad y la economía del país se mantuvieron como la principal preocupación de las y los mexicanos. El mismo presidente reconoció que estos dos son temas pendientes, pero es muy pronto para demandar resultados al gobierno, o López Obrador no está cumpliendo sus promesas como prometió. Veamos el contexto. El presidente Andrés Manuel López Obrador llegó a la fecha de entrega de su primer informe de gobierno al Congreso de la Unión con una aprobación ciudadana muy alta. De acuerdo con 3 encuestas publicadas la semana pasada, el apoyo al mandatario va del 62 al 69%. Según consulta Mitofsky, entre los aspectos mejor calificados al presidente están su cercanía con la gente, la honradez, la preocupación por los pobres y el liderazgo. Los aspectos con percepción negativa son la inseguridad y la economía. Para el 93% de los encuestados, la violencia no ha disminuido durante esta administración. Respecto a la situación económica, 68% considera que está peor que antes y 27% que mejor, según Mitofsky. En el mensaje ofrecido este domingo, el presidente reconoció que ambos temas representan un rezago importante para su gobierno. Otros aspectos evaluados negativamente, según la encuesta realizada por El Financiero, son la cancelación de programas sociales como las estancias infantiles, Prospera o el Seguro Popular, mientras que la creación de la Guardia Nacional fue una de las medidas mejor evaluadas, seguida por las políticas de austeridad y las conferencias matutinas. Al cumplir sus primeros 100 días de gobierno, el mandatario tenía una aprobación del 78%, el mayor respaldo en un arranque de un gobierno en 30 años. 4 de cada 10 encuestados por El Financiero creía que López Obrador podría cumplir todas o la mayoría de sus promesas de campaña y el 70% que la economía mejoraría y la pobreza disminuiría. Luego de que el INEGI reportara un 0% de crecimiento durante el segundo trimestre del año, el mandatario destacó que el país no cayó en recesión y que hay una mejor distribución del ingreso. En su mensaje, el presidente dijo que la crisis económica se originó por el fracaso del modelo neoliberal aplicado en los últimos 36 años. Este domingo también fue convocada una nueva marcha contra López Obrador, donde participaron 1,000 personas que lo acusaron de no cumplir sus promesas de campaña. Punto y contrapunto. Primer informe del presidente López Obrador, o tercero según se vea, y para discutirlo esta noche nos acompaña Natalia Lein, ella es coordinadora del Centro de Apoyo a las Identidades Trans AC. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias. Qué Gracias padre por la que estés acá. invitación. Lisa Sánchez, ya la conoces, directora general de México Unido contra la Delincuencia. ¿Cómo estás, Lisa? Muy bien, muy buenas noches. Ayer trabajando en un debate también, por ahí te vimos con Estefanía Veloz también. Exactamente. Alfredo Lecona, activista y analista. ¿Cómo estás, querido Muy Alfredo? bien, muchas gracias, buenas noches. Eder Guevara, fundador de Morena y antropólogo. ¿Cómo Hola, estás? muy buenas noches, bien, gracias. ¿Por qué no empezamos contigo? ¿Por qué no empezamos con uno de los fundadores de Morena? ¿Cómo ves este informe? Destaca la nota 2 de los puntos que más le importa a la gente, según las encuestas, y uno de ellos, el de seguridad, en el cual el presidente, pues sí, fue autocrítico. Casi todos los informes de gobierno de eso adolecen de autocrítica, y en el tema de seguridad sí reconoció que no eran los indicadores que le hubiera gustado mostrar. Sí. ¿Qué destacas tú de este informe? Hay quien dice que no es distinto en nada a los de los presidentes anteriores. Yo veo dos eventos el día de ayer. Uno es la formalidad del informe que se entrega en la Cámara de Diputados y el otro, este tercer informe que abiertamente se plantea un informe de actividades a la población. Me gusta más el Zócalo abierto y la gente viendo el informe en el metro que los métodos tradicionales con los que se había llevado a cabo. También me gustó mucho que fue con un lenguaje desenfadado, que no está fingiendo, él habla abiertamente de temas pendientes, ¿no? Explica el Estado, bueno, retoma y reivindica una vez más el tema de Ayotzinapa, de los desaparecidos, habla del gran reto que implica la seguridad en México y de que es el gran tema pendiente, él lo que dice es que es el gran reto. Y yo creo que sí es para destacar algunas cosas. Me llama mucho la atención ayer con motivo del informe. A mí me llamó la reflexión el hecho de que en estos 9 meses de gobierno se ha enfrentado a distintas... se han abierto confrontaciones que tenían que darse porque se está planteando un proceso de transformación profundo. Como confrontaciones Y con grupos políticas. con poderes fácticos. Ok. Por ejemplo, que además pudieron haber causado, eso sí, una desaceleración, una crisis económica muy fuerte y que no sucedió. Y eso habla mucho de la pericia política del presidente, pero también de la gran legitimidad que tiene. Yo creo que esa posibilidad solo la pudo tener en su momento Vicente Fox y la desperdició. Por ejemplo, en el asunto de la lucha contra el huachicoleo,
fue una confrontación abierta con lo que él llamaba la mafia en el poder, grupos de crimen organizado que aliados con gente del ejército, de las policías, por supuesto de los distintos niveles de gobierno, se veían beneficiados con el huachicoleo, los enfrentó y hasta ahora ha salido airoso sin aventar una sola bala. La creación de la Guardia Nacional y la manera en la que se dio generó confrontación, la sociedad civil tiene una posición muy crítica con todo su derecho, pero al final de cuentas lo ha sacado y no ha generado mayor confrontación social y no generó ninguna crisis ni económica ni política en el país. El otro tema, esta confrontación con grupos de poderes fácticos, con empresas multinacionales que querían continuar con la lógica de contratación que les daba muchos beneficios a ellos y pocos al Estado o ninguno al erario público. Ya hemos hablado del el asunto de las empresas farmacéuticas que presionan mucho, que generan un lobby, que ocultan la medicina en sus bodegas para presionar al gobierno, para generar campañas de descrédito y para profundizar una crisis que todos sabemos que existe desde hace años en el contexto de la Cuarta Transformación Nacional. El otro gran conflicto que se afrontó y que salió muy bien el gobierno mexicano fue el tema del recorte al gasto de comunicación. Sobre todo este asunto que conocíamos como el chayote a las grandes empresas de comunicación, que si bien sí hubo, yo creo que en este caso hubo errores desde Comunicación Social de Presidencia que se cometieron al agarrar a rajatabla, pero sí es cierto que se les recortó grandes contratos a gente que se veía beneficiada solo por hablar bien del presidente. Se recortaron por completo estos gastos y no generó mayor crisis. Creo que durante estos 9 meses el presidente ha impulsado muchas de sus prioridades, ha topado con pared con otros. La seguridad, yo estoy seguro que es una de sus prioridades, pero ahí sí no ha habido resultados, él mismo lo reconoce. En materia económica, creo que si bien no estamos acelerando o creciendo al ritmo que él esperaba, pero el que mantenga la estabilidad con todos estos conflictos. Y por último, el asunto de que en medio de la crisis esta provocada por el candidato a la presidencia republicano Donald Trump, el presidente Andrés Manuel, pudo mantener una posición clara, impulsar su propia agenda y reorientar todos los recursos que se destinaban a seguir militarizando con armas de Estados Unidos la región Centroamérica, se siguen en su agenda de destinar esos recursos a proyectos económicos para generar empleos. Las cortinas de desarrollo, que fue su propuesta inicial desde el 2017 de Andrés Manuel López Obrador, que se están impulsando en México y Centroamérica. Entonces, creo que en el balance es positivo y me da mucho gusto que se reconozcan aquellos puntos en donde no hemos avanzado. Bueno. Como en otro bloque anterior de otro programa, Eder ya se consumió casi todos los minutos de este bloque. Ahí está ya el punto de sobre la mesa. Vamos con los contrapuntos. Empiezo con Natalia. ¿Ha sido optimista ves también el informe? Me parece que este tercer informe de gobierno, pues no dista mucho de las mañaneras, o como le dicen, las lagañeras de Andrés Manuel López Obrador. Creo que es un informe que deja muchas certidumbres en términos económicos, en términos de un proyecto económico que esté bien estructurado, pero también deja muchas incertidumbres en temas de seguridad, ¿no? Que justamente a mí me gustaría resaltar una cifra, unos datos respecto a esto, sobre la violencia que se ha acrecentado para periodistas, reporteros, defensoras y defensores de derechos humanos desde diciembre del 2018 hasta agosto de este año. Más de 15 periodistas y 24 defensoras y defensores de derechos humanos han sido asesinados o desaparecidos en la administración. Y en 55% de estos casos son por miembros del Estado, ¿no? Por servidoras y servidores públicos. En ese sentido, creo que el discurso sigue siendo un discurso moralizante, es decir, habla de, primero, los pobres, habla del bienestar material y del alma, justamente siguiendo como estas aproximaciones y estos guiños, coqueteos que tiene con ciertos grupos religiosos. Y creo que en ese sentido no es un informe que tenga una buena sustancia. Creo que tiene, digamos, algunos cambios en el terreno simbólico, como puede ser la desaparición de la banda presidencial, que el hecho que justamente se hable de un tercer informe para el pueblo y digamos que
algunas palmaditas en la espalda que tiene con sus aliados y aliadas de la administración presente, pero creo que en realidad no es un informe que posibilite más diálogos, ¿no? Creo que también el hecho de que hable de que la oposición está moralmente derrotada también implica mucho que esta pudo haber sido una buena oportunidad para invitar un poco a la conciliación y no resultó así. Alfredo, dice Natalia que algunos de estos periodistas han desaparecido a manos del Estado. El presidente dijo que el Estado ya no viola derechos humanos. No, a ver, eso no lo podemos saber ahorita. Eso es algo que, de hecho, lo debatimos desde el primer informe de Andrés Manuel de los 100 días, que daba como por cierto que el Estado ya estaba protegiendo activamente a las personas defensoras de derechos humanos y a los periodistas, cosa que no se ha verificado. Se omite incluso hablar de las recomendaciones que acaba de hacer la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, donde dice que es insuficiente el apoyo y el dinero presupuestado para el mecanismo que los protegería. Y creo que ese es uno de los grandes pendientes. Y yo he dicho acá, se le ha permitido al presidente incluso llegar al extremo de criminalizar a defensores de la tierra y el territorio, como el caso de lo que vimos en Huesca con la termoeléctrica. Con la termoeléctrica, y creo que ahí no, bueno, ni siquiera hubo una oportunidad de entrarle al fondo, y concuerdo muchísimo con que fue una mañanera pues nada más grande. Yo no la vi en tiempo real. Y sin embargo, la primera mañanera que me pierdo, y fue el informe, el tercer primer informe. Yo tampoco la vi en tiempo real, la verdad. No la vi en tiempo real, y justo creo que las reacciones dan mucho de lo que pasa en cualquier mañanera cuando estás poniendo atención. Aquí había una expectativa más inflada por el hecho de ser el informe, tercer informe. Y dice mucho, o sea, hasta esto del tercer informe es la cortina de humo que vemos todas las mañanas, donde te entran temas distractores. Entonces no estás pendiente de la sustancia del informe porque la conversación se fue para otro lado, ¿no? Es claro, como dice, pues no le está hablando ni a los expertos, ni a los especialistas, ni a la sociedad civil. Tercer informe de gobierno el tercer informe que le doy al pueblo. Se está brincando la obligación constitucional misma. En algún momento. No, la obligación era la de la tarde. Es la de la tarde. Por eso digo la tarde. O sea, no está profundizando. No digo que no la esté cumpliendo. Digo que se está saltando en términos de lo que representaría un ejercicio que a mí sí me hubiera gustado ver, que es el regreso del presidente a la Cámara de Diputados, a confrontarse con los parlamentarios o a poner posiciones con los parlamentarios, que creo que es algo que ya difícilmente haría a menos que le convenga políticamente una confrontación el próximo año o el siguiente para aumentar su popularidad o qué sé yo. Entonces, pues creo que no hay una relevancia real. Es nada más la expectativa, es nada más el saber que iba a ser el presidente ahora a presentar como primer informe cuando ya lleva quién sabe cuántos informes. Dice Alfredo Lisa que él prefiere hablar de los temas de sustancia. Tú también lo dijiste ayer en el debate que sostuviste con Estefanía Veloz, con Gibran Ramírez y Alexandra Zapata, con Julio Patán, aquí en Foro TV. Tú hablabas de los temas de sustancia y ayer hablabas mucho sobre los temas de seguridad. Te voy a pedir que hables de otros, ¿no? Porque los de seguridad son tu expertise, por supuesto. Pero ¿qué otros temas importantes destacarías tú de este primer informe? Ya hay aquí algunas críticas, el tema de la violencia con desaparecidos reporteros y periodistas, el tema que menciona también Lecona, que va conectado junto con Pegado, pero ¿qué otro tema ves importante a destacar? Bueno, fíjate que yo quisiera empezar, digamos, por los puntos positivos de lo que veo. Me queda claro que este es un gobierno que ha cambiado la narrativa, donde el lenguaje es política, donde claramente las formas, la resignificación de un montón de símbolos son particularmente importantes, y llega con muy buenas cosas que compartir. Llega con buenas cosas que compartir en materia de salario mínimo, por ejemplo, en aumento de poder adquisitivo, en donde sí efectivamente lo que estamos viendo es que los salarios más bajos están dejando de ser tan bajos. Llega por ejemplo, todo este tema de la creación de la zona franca, la eliminación del IVA, digamos, ciertas cosas que en materia económica inyectan un poco de optimismo al hecho de que está cumpliendo su principal su principal promesa de campaña, que era el tema de por el bien de todos, primero los pobres.
Me preocupa, sin embargo, que en materia económica se sigue percibiendo que el tema de Pemex es la palanca de desarrollo que se va a generar aquí. Me preocupa también que el tema de esta gran estrategia de empleabilidad que hemos hablado muchas veces en esta mesa sobre los grandes proyectos de infraestructura, sobre los programas sociales que tienen que ver con la conectividad de los jóvenes hacia ese mercado laboral, permanecen mucho en la opacidad, entonces realmente sin poder saber si estamos llegando a esas metas tal cual como se está diciendo, si numéricamente en realidad hay más cosas que celebrar de las que se podrían pues investigar a través de las solicitudes vía INAI que no han sido debidamente respondidas prácticamente en ninguno de los casos. Y me preocupa mucho que haya pues un cierto cherry picking, como se dice en inglés, una selección de ciertas cifras y el ocultamiento de muchas otras, ¿no? Claro. Se habló mucho, por ejemplo, de los créditos agrícolas, de las tandas de las tandas los créditos a la palabra para el sector agropecuario. Se habló del tema de los fertilizantes y se perdió, yo creo, desde mi muy personal punto de vista, la capacidad de poder decir, bueno, tenemos esta estrategia en el campo, pero ¿dónde vamos a dinamizar también la economía en los temas ya del empresariado pequeño y mediano, que me parece que siguen estando olvidados de la discusión? En términos, por ejemplo, de otras promesas de campañas muy fuertes, seguramente en el segundo y el tercer bloque entraremos un poquito más a detalle, los temas de justicia transicional, si bien sí hay una mención de la Comisión de Ayotzinapa, hay una gran parte de la agenda que queda pendiente, ¿no? Hay una gran parte de la agenda de esta Secretaría de Gobernación completa y absolutamente desdibujada, que no mereció ningún espaldarazo más allá pues del decir en esto hemos estado avanzando, y en cambio sí espaldarazos muy innecesarios como a Manuel Bartlett, ¿no? Claro. Como a los grandes empresarios monopolistas que en temas, por ejemplo, de minería no tendrían que tener ninguno de los aplausos que vimos ayer. Déjame, ahí están los primeros puntos y contrapuntos de la noche. Tenemos todo el programa para hablar de esto sobre el informe. Vamos a una pausa. Regresando, el presidente López Obrador reconoció que su principal desafío es frenar la inseguridad y lograr un crecimiento económico. Con este tema y otros regresamos a Punto y Contrapunto. No te vayas.